Mi nombre es Carlos Amadeo Guerrero Ojeda, soy alumno de este diplomado a distancia, Cerebrum. Un cordial saludo para nuestra directora de Cerebrum, igualmente para mi profesor, mi tutor, mi asesor y mis compañeros que me imagino que igual que yo están entusiasmados teniendo esta nueva experiencia en este diplomado que nos va a ser de mucha utilidad para entender y favorecer nuestra enseñanza y fundamentalmente los aprendizajes con nuestros estudiantes. Actualmente nosotros trabajamos en nuestros centros educativos teniendo en cuenta las diversas teorías de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con muchos conceptos filosóficos y psicológicos, pero ahora vamos a aprender algo muy interesante, algo moderno, algo que va a abrir nuestras fronteras, que tiene que ver con ya no solamente lo filosófico y psicológico, como digo, sino que tiene que ver con la parte científica. Fundamentalmente trabajando con lo que es el sistema nervioso, especialmente lo que es la neurociencia, cómo trabaja realmente nuestro cerebro y cómo se hace, cómo aprende nuestro cerebro para de esta manera actuar en consecuencia y trabajar con nuestros estudiantes. Yo soy especialista de lo que se llama UGEL Huancabamba, de parte del Ministerio de Educación. Estoy encargado de lo que es secundaria, lo que respecta al área de ciencia, tecnología y ambiente, y también estoy encargado de los trabajos del enfoque ambiental, cómo trabajar el medio ambiente a través de mi especialidad. Este diplomado va a ser de mucha utilidad para mí. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es las partes del cerebro, su anatomía, su fisiología, y también vamos a trabajar cómo ha ido evolucionando este sistema nervioso a través del ciclo vital. Entonces empezamos. Vamos a trabajar con lo que se llama el ciclo vital del cerebro. Y cuando un niño nace, y ya nace con cierta estructura neuronal. El ser humano, desde la etapa de gestación, cuando está ya en el vientre de la madre, ella tiene una inteligencia. A partir de la segunda semana, se promueve el desarrollo hasta la cuarta semana que hay la división celular del feto. Cuando ya están los 4 meses, las neuronas más o menos tienen unas 250.000 células. Se desarrollan 250.000 células más o menos por minuto. Es una cantidad inmensa, espectacular, algo significativo. El quinto mes empiezan a interconectarse y hasta los 2 años de edad estos forman los circuitos que rigen la motricidad en el ser humano. Y como estamos escuchando, es una rápida transformación de lo que es, por lo tanto, el desarrollo, el crecimiento neuronal en las primeras etapas de vida del ser humano. La etapa del nacimiento y el desarrollo, el cerebro empieza a raciocinarse en lineales del exterior y aquí es cuando va realmente a hacer lo que se llama la autoprogramación. Es importante las relaciones que uno tiene con el medio ambiente para ir mejorando las actividades de nuestro cerebro. Entre los 2 años y los 4, entre los 2 y no los años sino los meses, entre los 2 y 4 meses de edad, el sentido de la vista, por ejemplo, evoluciona en forma sorprendente. Se dice que se conectan unas 15.000 sinapsis con las neuronas y para cuando el niño ya tenga 2 años comienza a adquirir nociones abstractas
Por ejemplo, en sus expresiones léxicas uno se sorprende que un niño de 2 años, que aparentemente nadie le enseñó, se expresa de una manera muy, muy adecuada, que uno lo entiende y lo interpreta perfectamente. Vamos a ver que desde los 6 años la vida del ser humano empieza a transformarse, empieza a evolucionar, y la madurez llega más o menos, algunos dicen que a los 18, a los 21, termina la madurez del cerebro. Hay otros que consideran que es a los 25, los 28 años que recién ha culminado esta etapa de desarrollo de madurez de nuestro cerebro. Transcurrida esta madurez, empiezan a producirse cambios hormonales, celulares, neuronales importantes en el ser humano, hasta la etapa que se llama etapa de declive. Esta etapa de declive generalmente algunos consideran que empieza a los 40 años y poco a poco se va apodando, desapareciendo una cantidad increíble de neuronas. Están entre las 10.000 y 20.000 neuronas diarias que se van podando, van desapareciendo. Sin embargo, esto no involucra que el ser humano poco a poco vaya perdiendo su capacidad intelectual, cognitiva, sino que cuando se llega, por ejemplo, a los 80 años, la muerte neuronal se compensa con el aumento de la capacidad de conexión que tienen las neuronas aún vivas. El cerebro, como estamos viendo, pasa por una serie de transformaciones durante el ciclo vital. Esto se da desde el comienzo de la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la primera infancia, la adolescencia, la adultez. En todas estas etapas hay transformaciones que se van ocurriendo en el sistema nervioso, fundamentalmente en lo que nos interesa a nosotros, en el cerebro. El desarrollo del sistema nervioso, el cerebro obedece, como se dice, a nuestros genes, a una programación genética, y tiene ciertos principios básicos como es de organización. La construcción cerebral empieza tan solo 3 semanas después de la concepción. El cerebro se va configurando de acuerdo con las hormonas también que estamos segregando, y la segregación, la producción de las hormonas también es importante, y también depende de nuestro cerebro. Cada niño, cada niña tiene un cerebro programado ya genéticamente, y este cerebro del entorno saca la información que necesita para seguir desarrollándose. Y también es algo importante que para que su desarrollo y su crecimiento sea importante, es necesario las experiencias, las vivencias, y las cuales van a matizar también el proceso de lo que se llama el cableado cerebral. El cableado cerebral significa las conexiones que se van dando con las dendritas y las otras neuronas que tiene el sistema nervioso, y lo que va a conformar el sistema neuronal, una red neural del ser humano. Cuando se habla de este ciclo vital, hay momentos en que hay factores que predisponen a que este desarrollo sea adecuado, o que el niño luego de un tiempo se noten que ha habido ciertas deficiencias en manejo de su vida, de sus cuidados que han tenido ellos. Entonces estos se llaman los factores de riesgos. Hay algunos factores que se tienen que tener en cuenta para un crecimiento y desarrollo adecuado del cerebro. Debemos tener en cuenta en este neurodesarrollo, en este ciclo de vida del sistema nervioso, del cerebro, ciertos factores de riesgo. Y como son la desnutrición, las emociones negativas, el alto nivel del estrés,
el maltrato no solamente físico, sino verbal, que tiene el individuo incluso desde la etapa prenatal. Debemos tener en cuenta que los factores de nutrición son importantes debido a que el cerebro, como todas las partes de nuestro organismo, necesita de ciertos nutrientes que son fundamentales, entre ellos el oxígeno, la glucosa, ciertos minerales que si no tiene nuestro sistema nervioso central, en el desarrollo o en nuestro crecimiento y evolución y posterior relaciones interpersonales o con el entorno, vamos a tener ciertas dificultades. Lo mismo las emociones negativas, estar pensando en cosas que a veces nosotros no podemos solucionar, nos causan ciertas malestar, y esto malestar va a influenciar en lo que es, entre otras cosas, el aprendizaje. Lo mismo con un alto nivel de estrés o en el trato que nos den, van a influir y van a transformar y vamos a tener cierta repercusión personal. Cuando se habla del caso que me corresponde, fundamentalmente los niños adolescentes son los niños que ya empiezan la etapa de la secundaria. Debemos tener en cuenta muchos aspectos en este ciclo de vida. La adolescencia empieza generalmente con lo que llamamos la pubertad, término que termina en lo que se llama la adultez, ¿no? O sea, la adolescencia empieza en la pubertad, termina en la adultez. Pero este término fundamentalmente expresa el crecimiento, el desarrollo sexual, psicológico de una persona, que en algo tiene que ver con lo que también es el desarrollo del ciclo del cerebro. Los adolescentes tienen un periodo de transición psicológico, social, entre lo que va de la niñez y la vida adulta. Estas son características que nosotros debemos tener en cuenta. El cerebro adolescente funciona, como dicen algunos, en base de recompensas y lo que son las emociones. Y estas no tienen, en el caso de los adolescentes, no tienen control cognitivo, y neurobiológicamente tienen inferior capacidad de control que el cerebro adulto. El aprendizaje adolescente, el cerebro se cambia, ¿cierto? Empieza a modificarse, empieza a reorganizarse, y lo que es una parte importante de aquí, esto se lleva a cabo más o menos hasta los 18 años, se reorganiza, pero fundamentalmente esto llega a madurar hasta los 21, hasta los 28 años de edad, en que se completa generalmente la madurez de este cerebro. En el caso de la adolescencia, una parte importante es que el cuerpo calloso aumenta su densidad, aumenta de volumen, y esa es la parte importante porque es la encargada de unir y de relacionar los dos hemisferios, haciendo que pues en ocurra una rápida, o la información pase en forma más rápida, que eso permite que los adolescentes tengan una mayor capacidad para aprender habilidades que son más complicadas, más complejas. En esta parte también, al igual que luego de los 3 o de los 4 años, que se da lo que se llama una siega, una poda
en las neuronas, o sea, van a desaparecer miles de neuronas. En la etapa de la adolescencia se da esto de una forma muy impresionante. Se dice que aquí solamente se van a quedar las neuronas que le sirven o que le van a servir en el desarrollo futuro del adolescente, de la persona, y aquellas que no está utilizando, que no le son de utilidad, simplemente se van a podar y se van a perder. La poda esta sináptica que se llama, el cerebro elimina una información que ya no la utiliza, ¿cierto? Y para poder centrarse, y lo que va a dejar son las neuronas que le van a permitir centrarse simplemente en aquellas que van a ser de mayor provecho, como lo digo, en el futuro con relación a su desarrollo. También debemos tener en cuenta aquí las transformaciones insospechadas que se realizan en el cerebro, ¿cierto? Hay algunos cambios que se llevan aquí a cabo en lo que es el cerebro adolescente. Por ejemplo, se hablan de 4, de 6, de 8 cambios importantes que se dan en el cerebro. Uno de esos dice que es el alargamiento significativo de este periodo. Otro tiene que ver con esta poda significativa, lo que algunos llaman la hecatombe cerebral. Desaparecen no solamente miles, sino millones de conexiones neuronales, ¿cierto? Y para dar paso a las nuevas, que son menos, pero que son más importantes, tienen mejor trabajo que las anteriores. También aquí podemos hablar de la vulnerabilidad cerebral. Aquí hay una gran cantidad de neuronas y también debido a la capacidad hormonal. Hay un cambio brusco de estos adolescentes, de tal manera que aquí hay una explosión, y como todavía el cerebro no ha llegado a madurar en su totalidad, fundamentalmente la parte de lo que llamamos la parte del lóbulo frontal no ha madurado, los adolescentes no tienen freno para sus emociones, y en algunos casos llegan a lo que se llama también, y es un problema, la adicción. Meten a la drogadicción, faltan el respeto. Hay unas conductas que para algunos adultos que no conocemos cómo es que realmente trabaja el cerebro del adolescente, nos parece que son conductas incorrectas, pero es una cosa normal, natural de lo que está sucediendo en el cerebro. Teniendo en cuenta entonces estas pocas características que en realidad hemos hablado de la adolescencia, nosotros como tutores, como padres de familia, principalmente como profesores, debemos considerar que estos cambios en el desarrollo bruscos que hay estas transformaciones estructurales y funcionales del cerebro en el adolescente van a dejar una huella que va a ser imborrable. Nosotros debemos tratar de aprender esta función del cerebro y enseñar a tener paciencia a nuestros adolescentes, darles amor, darles comprensión y encauzarlos de tal manera que ellos tengan la probabilidad de participar en el futuro de una forma productiva y sean útiles para la familia, para la sociedad. En caso que no se tenga en cuenta estas consideraciones, vamos a tener problemas con el estudiante, el adulto que consigamos, y no tenemos la paciencia correspondiente. Bueno, hemos hecho una síntesis así estrecha
de lo que es el ciclo vital del cerebro, especialmente en lo que concierne a la adolescencia, que es una parte que particularmente a mí me interesa. Ahora vamos a ver lo que es la anatomía, las partes del sistema nervioso, algunas funciones, especialmente lo que corresponde al cerebro. El cerebro humano es un órgano, la parte más importante del sistema nervioso, que está localizado en la parte de la cabeza, el cráneo, y que esta protección es importante porque si no tuviera unos daños severos. En sí la estructura del cerebro tiene en su forma general es muy parecida a los otros mamíferos. La diferencia fundamental que nuestra última cerebro, digamos así, en la evolución, la parte del córtex, en el caso de nosotros es mucho más desarrollada. Ahora vamos a hablar sobre algunas partes del cerebro. Entonces vamos a ver algunas partes principales de lo que es el cerebro. Vamos a empezar con el cerebro, que le llamamos el más evolucionado de todos, lo que le corresponde a la corteza cerebral. Convencionalmente los científicos han dividido al cerebro en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal, el occipital. En realidad estas divisiones no concuerdan casi con la estructura realmente del cerebro, sino más bien con el cráneo, que es que protege el cerebro y que tiene estas estructuras. Vamos a hablar del primer lóbulo, que llamamos el lóbulo frontal, que en realidad es el más evolucionado de todos. En la escala de la evolución es el último en aparecer, por lo tanto es el más evolucionado. El lóbulo frontal se encuentra justamente en la parte de la frente, en la parte anterior del cráneo. Es uno de los 4 lóbulos del hemisferio cerebral. Este lóbulo control es uno de los más importantes. Todos los otros lóbulos también son importantes, pero este es uno de lo que hace diferente al ser humano de los otros mamíferos, porque tiene ciertas funciones. Por ejemplo, las funciones que llamamos nosotros ejecutivas, funciones más importantes, como la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento, el juicio, lo que llamamos el intelecto, la atención, el comportamiento, las reacciones físicas, el pensamiento abstracto. Cuando nosotros llegamos ya en la época de la adolescencia, ya empezamos a hablar de que el niño ya tiene un pensamiento no solamente que aprende manipulando la cosa concreta, sino también la parte abstracta. Los movimientos coordinados, los músculos de coordinación, la personalidad, todo eso tiene que ver con este lóbulo que es el frontal, que nos hace más humanos. Luego tenemos atrás, en la parte posterior del lóbulo frontal, tenemos lo que se llama el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es el que también tiene encargado de ciertas funciones importantes, como son el cálculo, la orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si es que, por ejemplo, si en este lóbulo parietal hubiera alguna lesión, algunas personas, los padres, la madre de familia, por ejemplo, no podrían hacer ciertas actividades que generalmente son ordinarias, ¿no? Como lavar, planchar, no podrían hacer. Es importante aquí las cuestiones de coordinación y de movimiento.
En este lóbulo se encuentran dos tipos de cortes. Uno que se llama el córtex motor y otro que se llama el córtex sensorial. En cuanto al córtex motor, es lo que permite cierta forma de movimiento en el cuerpo, y esto se encuentra en la parte media superior de lo que es el cerebro. En cuanto al córtex sensorial, este se localiza en la parte del lóbulo anterior al frontal. Una de las funciones que realiza este es que recibe la información de parte de la médula espinal y se conecta con las diferentes partes del cuerpo. Tiene que ver esto con determinar en qué posición se encuentra el cuerpo, qué tipo de movimiento se está haciendo. Esta es importante también y determina, por ejemplo, lo que es el tacto. Tiene que ver con que el lóbulo va a determinar si una persona está recostada, si determina la presión, si siente dolor. Todas estas partes que son importantes para la sobrevivencia lo determina este lóbulo. Luego de este lóbulo también tenemos el que está aquí al lado de nuestra oreja, que es el lóbulo temporal. Este es importante porque aquí está lo que se llama la memoria visual, lo que tiene que ver con la memoria auditiva y la comprensión del habla. No solamente que va a controlar las capacidades del habla, sino también de escucha. Aquí también tiene que ver con el comportamiento y lo que es el lenguaje. Aquí hay una área que se llama de Wernicke, que tiene que ver con cómo se formula y cómo se entiende el habla. Cuando hay una avería, un daño en esta parte de acá, posiblemente escuche, pero no va a poder interpretar o no va a entender lo que se está hablando. El otro lóbulo que se encuentra ya en la parte posterior, la parte baja del cráneo, viene a ser el lóbulo occipital. Este lóbulo occipital se encuentra, como ya dije, en la parte posterior de la cabeza y es la que, estando en la parte última, va a controlar, va a terminar lo que es el manejo, el control de la visión. De tal manera que si hay algunos niños que tienen dificultad en la lectura, porque han tenido alguna lesión en este lóbulo occipital debido a que ellos son los que controlan justamente la visión, y los niños con estas dificultades no van a poder leer. Esto es en cuanto a las partes del cerebro, los 4 lóbulos. Ahora vamos a hablar algo que también es parte del cerebro, que se encuentra en la parte interna, en la parte media del cerebro, y que viene a ser lo que algunos llaman el sistema límbico, el cerebro emocional, o algunos también le llaman el cerebro visceral. En cuanto a la evolución, viene a ser, después del cerebro reptiliano, el segundo en la evolución, este cerebro que tiene que ver con las emociones. Y muchas funciones tiene este sistema límbico. Una de ellas tiene que ver con lo que son las respuestas hormonales que el cuerpo genera, y estas justamente se inician en esta área. Este sistema límbico está relacionado con la memoria, con la atención, con los instintos sexuales,
con las emociones, con la personalidad, con la conducta del ser humano. El sistema límbico lo podemos dividir en ciertas partes, ¿cierto? Como está conformado por lo que es el hipotálamo, por lo que es la amígdala, por lo que es el hipocampo. Cada uno de ellos tiene sus funciones específicas. Por ejemplo, en lo que concierne al hipotálamo, controla lo que es el humor, la temperatura, el hambre, la sed. Cuando uno siente hambre, sed, todo esto va a estar controlado por lo que es el hipotálamo. También regula el equilibrio interno, lo que en general se llama la homeostasis. Hay otra componente que se llama la amígdala, que también tiene el mismo nombre de lo que tenemos aquí en nuestro cuello, pero es otra estructura diferente que tiene que ver con el sistema nervioso. La amígdala fundamentalmente tiene que ver con las respuestas emocionales, los medios, los miedos, los recuerdos. Es una porción grande de lo que se llama el telencéfalo. Luego tenemos también parte de este sistema límbico, lo que se llama el hipocampo. Este hipocampo es una parte muy importante, esencial en lo que es el aprendizaje, lo que tiene que ver con lo que es la memoria. Específicamente, va a convertir la memoria, la que se llama a corto plazo, a memoria en largo plazo. Si no estuviera esta estructura, nosotros seríamos incapaces de evocar, de recordar hechos, acontecimientos o aprendizajes del pasado. Otra estructura que debemos tener en cuenta es el tronco encefálico. Luego este tronco encefálico se encuentra luego encima de la médula espinal y por debajo de lo que podríamos llamar nosotros el cerebro. Tiene funciones muy importantes, funciones vitales, como puede ser vitales para la vida, como por ejemplo la presión sanguínea, la respiración, los latidos del corazón, la circulación en general. Tiene varias partes. Esta tiene varias partes. Una de estas partes fundamentales e importantes viene a ser lo que generalmente nosotros llamamos como el bulbo raquídeo. Además de las transmisiones de los impulsos de la médula espinal en el encéfalo, regulan funciones cardíacas, las funciones respiratorias, las gastrointestinales, las vasoconstrictoras, que tienen que ver en sí con las funciones vitales. Si hubiera una lesión en esta parte del sistema límbico que se llama, en este tronco encefálico digo, que se llama el bulbo raquídeo, si hubiera alguna lesión, posiblemente la persona va a morir de inmediato, porque va a haber un paro cardiorrespiratorio, porque esta es la parte que encargada de estas funciones importantes y vitales. El otro componente importante de nuestro cerebro se encuentra en la parte ya inferior, y que se llama cerebro pequeño, viene a ser el cerebelo. Este tiene funciones muy importantes. En realidad se considera una de las partes más antiguas del cerebro en la escala evolutiva. El cerebelo controla funciones que son importantes, como la postura, la coordinación, el equilibrio, y permite al ser humano, en el caso de los mamíferos también, moverse correctamente. Por ejemplo, cuando se necesitan movimientos que son muy finos, la parte frontal que generalmente maneja esto lo deja de lado, y quien se encarga de esto va a ser el cerebelo, ¿verdad? Cuando vemos nosotros
que están en un circo, se están meciéndose ahí, que tienen que hacer unos movimientos muy finos. El cerebelo es el que se encarga de controlar esto. Esta es una síntesis estrecha que hemos hecho del ciclo vital del cerebro, su neurodesarrollo y las partes de la anatomía y la fisiología más importantes de lo que es el cerebro. Nosotros hemos estado revisando cierta bibliografía, además de nuestra arquitectura del cerebro humano y además de nuestra estructura que hemos hecho del cerebro en 3D. Hemos averiguado otras fuentes, entre ellas internet y otros documentos. Espero que sirva de algo para nuestros profesores, nuestros asesores, y en lo posible vamos a compartir esta información con mis compañeros del diplomado. Esto es todo y les agradezco por su atención. Muchas gracias.